Nacional de Libertad Avanza, José Luis Esper. Esper, ¿cómo le va? Buen día, Petete Martínez lo saluda. ¿Qué dice? Hola, hola. Avanza Libertad soy, Avanza Libertad, está Hola. bien. ¿Qué dice? Buen día, gran saludo para ustedes. Bien, muy bien. Lo vi ayer prendido fuego con Cristina cuando leyó lo que posteó. Sí, a ver, yo detesto el kirchnerismo porque el kirchnerismo ha mostrado luego de 16 años de gobierno que el objetivo es la miseria del país y eso para mí es imperdonable como ciudadano y como político. Uno tiene como político que estar al servicio de las personas, al servicio del pueblo, pero para hacerlo cada vez mejor al país, no cada vez peor. El kirchnerismo nos ha dejado destruido, nos ha dejado con los chicos sin clases, la mitad pobre, la mitad de la población pobre, la mitad de los trabajadores trabajando en negro, empresas que se han ido a mansalva del país, jóvenes que se nos van. Ha sido una verdadera plaga, porque claro, y no es casual, porque el objetivo político del kirchnerismo es Venezuela, Cuba, Nicaragua, países miserables. Entonces, en primer lugar, yo no puedo tolerar un proyecto político que busca la miseria del pueblo, no lo puedo tolerar. Y en segundo lugar, aquella líder política de ese movimiento que busca la miseria, encima, por si fuera poco, y está clínicamente bastante demostrado, por lo menos por el doctor Nelson Castro que lo ha dicho, está mal de la cabeza directamente, y lo demuestra cada vez que está. Es que habla. La verdad, 33 páginas hablando de economía, una persona que ni sabemos si es abogada, hay que tener tupé, ¿no? Hay que tener poca vergüenza para eso, ¿no? Y la estupidez que dice son monumentales. Como por ejemplo, No podría ¿cuál? ser Usted otro... la tildó de bruta. Pareció muy fuerte la frase porque puede tener una visión Sí, absolutamente distinta. Usted dice que es bruta. Sí. Es bruta, claro, porque ¿sabe qué pasa? Eh, Yo entiendo que todos creemos que sabemos de economía porque la economía nos toca al día, pero la economía es una ciencia que está en el Olimpo de la ciencia que es el Nobel. Por lo tanto, es una ciencia muy complicada como la física, la química. El tema es que la economía se transforma en algo mundano en un país donde la economía anda para el traste, entonces todo el mundo habla de economía. Pero bueno, una cosa es hablar, otra cosa es saber. Y esta persona cree que sabe. Y es bruta cuando niega que la inflación es un fenómeno monetario y eso está probado científicamente y está probado por la realidad además. Científicamente porque el que más aportó en cuanto a la teoría monetarista de la inflación, Milton Friedman, recibió un premio Nobel en el año 76. Y luego el mundo probó claramente, está probado en el mundo estadísticamente que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces decir que la inflación no tiene que ver con lo fiscal y lo monetario, sino con que acá hay una, como dice Cristina, que hay como dos monedas, ¿no? La economía bimonetaria es una estupidez grande como una casa, es como si yo le dijera, mire, para hacer una molécula de agua no hay que juntar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sino 4 de hidrógeno y 14 de oxígeno. No, no es así. Entonces estoy harto de escuchar estupideces de gente que niega la realidad, que por si fuera poco tiene consecuencias trágicas para nosotros, porque no es que se niega una realidad y no tiene consecuencias. Mire, negar la realidad, que la inflación es un fenómeno monetario, que ha merecido un premio Nobel de Economía, que ha sido probado en el mundo, ha hecho que la Argentina, luego de 100 años de inflación récord mundial, termine siendo un país, no aquel europeo que nuestros inmigrantes pensaban a principios del siglo pasado, sino un país más cercano a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua que a Paraguay. Entonces, eso es lo que me tiene harto a mí como persona y ni hablar como político, que hay gente que sigue desconociendo realidades. Ahora, este desconocimiento, en el caso de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, no es un desconocimiento, hasta el calificativo de bruta es suave, porque es un desconocimiento adrede para transformar a la Argentina en un país miserable y que todos le debamos, por poco el aire que respiramos, al papá Estado. O Bueno, sea, es la sí. indignidad del argentino lo que busca el kirchnerismo. Bueno, lo que más sorprende probablemente es que no se hace cargo de nada o no es autocrítica con la gestión de ella. Parece que no hubiese gobernado. Habla como una observadora desde afuera, ¿no? Pero por eso es una patología. El negar la realidad es una patología. Alguien dirá que es una psicópata, pero bueno, psicópata es una patología también. Bueno, estamos en una situación sumamente complicada. La inflación de enero ha sido altísima, la más alta del mundo. El presidente lo celebró como una desaceleración. Pero en el medio, en este interín,
usted lo sabe, que se lo voy a contar yo, los jubilados la están pasando muy mal, y muchos sectores laburantes también, no planeros o parasitarios, ¿no? Sino laburantes. ¿Qué le dice usted a esa gente? A ver, lamentablemente lo que hay que decir es lo siguiente, varias cosas lamentables hay que decirle, que si Argentina quiere curarse de su adicción, la adicción termina matando a las personas y a los países las termina transformando en miserables. La adicción al populismo, esto del Estado presente, la sustitución de importaciones, por cada necesidad hay un derecho, la justicia social, todos los eslogans del populismo que nos ha transformado en miserables, salirnos de ahí, como salir de toda adicción, provoca un síndrome de abstinencia, lamentablemente. La alternativa es seguir con la adicción y terminar siendo miserables, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que tener claro es que sin purgatorio no hay paraíso, o sin síndrome de abstinencia no hay cura a la enfermedad que nos va a matar, que es el populismo. Segundo, por primera vez, ese síndrome de abstinencia en 40 años de democracia, algo la paga el Estado, algo la paga la política. Siempre la ha pagado la gente de laburo, el jubilado, el comerciante, el empleado, el industrial, el productor agropecuario, siempre. Esta vez el 40% del pato de la boda es la política, con la finalización de la intermediación de los planes sociales, con el recorte de ministerios, con recorte de fondos nacionales a las provincias. Esta vez la política está haciendo algo del ajuste. Ahora, lamentablemente, es inevitable que el síndrome de abstinencia también lo paguen los justos, o que los justos la paguen también, lamentablemente. Entonces, el mensaje a los jubilados, por ejemplo, que es una de sus preguntas, es: con la fórmula que vamos a tener ahora, hasta tanto el gobierno no la cambie, la fórmula heredada de Alberto Fernández, la caída de las jubilaciones va a ser extravagante. Como el gobierno de Milei está comprometido a que esto no ocurra, va a haber un cambio en la fórmula para que la caída sea menor. Ahora, con la fórmula de Alberto, que el Congreso no quiso cambiar, la caída de las jubilaciones es 10 veces peor. Pero también hay que decir otra cosa a los jubilados. Mientras tengamos el sistema jubilatorio quebrado como lo tengamos, es mentira que alguna vez se le pueda pagar el 82% móvil a los jubilados. Y eso depende de una reforma laboral y una reforma previsional, porque hoy tenemos hoy necesitamos 4 activos por cada jubilado, tenemos 2, la mitad. ¿Cómo hacemos para tener 2 activos en blanco para poder pagar el 82% móvil con el 22% que se aporta de aporte personal y contribución patronal, duplicando la cantidad de trabajadores en blanco? Para eso hace falta una reforma laboral, que los sindicalistas no la quieren hacer porque dicen que eso afecta el trabajo precario, cuando en realidad el trabajo precario ya lo tenemos hoy porque tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro, completamente precarizados. Entonces acá, sin una reforma laboral fenomenal que vaya contra las mafias sindicales, es mentira que a los jubilados se les puede pagar lo que dicen las leyes previsionales. Yo lo que creo que va a ocurrir acá es que el gobierno de Milei, alguna alteración a la fórmula previsional heredada de Alberto que liquide las jubilaciones va a hacer, y hace falta una reforma laboral para que los jubilados puedan cobrar lo que dicen las leyes. Y además, parte de la reforma previsional que hay que hacer es no mentirnos más. Hay muy pocos jubilados que aportan 30 años de manera permanente. Obligarlos a que se jubilen con 30 años para cobrar el 82% móvil es mentira. A la persona hay que dejarla libre, que se jubile cuando quiera y que se va a jubilar con la cantidad de años que aportó de acuerdo con los años que aportó, punto. Porque después nos mentimos con todas estas moratorias previsionales. Obligamos a aportar 30 años, pero como muy poco aportan 30 años, después hacemos moratorias previsionales para ficcionar que se aportó 30 cuando nunca se aportó 30. ¿Por qué no somos más derechos y decimos que la gente se jubile cuando quiera y le damos libertad? Le hago la última. Yo lo he entrevistado varias veces. No nos conocemos personalmente, pero bueno, advierto que es una persona con muchas convicciones y sin filtro para decir las cosas. El presidente también es una persona sin filtro. Ahora, ¿usted adhiere o coincide 100% con esta visión de Milei, de que todos los que no votaron la ley o pusieron algún reparo, no votaron en particular, son coimeros y delincuentes? Porque esto ha hecho mucho ruido, ¿no?
Mire, yo le voy a hablar como diputado de la Nación, conocido y amigo del presidente y aliado de las ideas que el presidente expresa. De hecho, estuvimos juntos políticamente hablando en el 2020. Cuando uno ve la votación que hizo que se cayera la ley ómnibus, uno ve claramente los que siempre votaron en contra, el kirchnerismo más su furgón de cola a la izquierda, son cerca de 100 votos, de 257 que hay en la Cámara. Creo que hubo 250 aproximadamente presentes en la votación en particular. Así que de 250, para hacer números redondos, ¿no? De 250 que hubo presentes, 100 votaron siempre en contra, el kirchnerismo y su furgón de cola a la izquierda, y por otro lado unos 80/90 que votaron todo a favor, que era La Libertad Avanza, los aliados de La Libertad Avanza, como es mi caso, y el PRO. Si sumamos 100 más 80/90, estamos entre 180 y 190. Por lo tanto, la diferencia de 60/50 es un bloque del medio conformado por la coalición cívica, el radicalismo, Innovación Federal, Hacemos Cambio Federal, que esos son los que hay que seducir para que voten los cambios estructurales que Argentina necesita hacer para no terminar siendo un país miserable como vamos, derechitos y seguimos así. Así que yo creo que como político y como diputado nacional, creo que tengo que hacer junto con aquellos que estamos seguros de que el camino es la libertad, un trabajo de seducción a estos sectores. ¿Mm? Gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Que siga bien. Un placer, muy buenos días. Gran Gracias. saludo. Gracias. José Luis Esper con nosotros.